No estás aquí por casualidad, en este preciso segundo, mientras tus ojos leen estas palabras o tus oídos captan este sonido. Algo mucho más grande que tú y que yo se está moviendo. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante, y lo que estás a punto de descubrir no es información, es una activación. Porque hay personas que llegan a este mensaje y lo ignoran, cierran la ventana, siguen adelante, y nunca vuelven a recibir esta frecuencia de la misma forma. El campo cuántico no funciona como crees. No espera, no ruega, no insiste. Envía una señal, una sola vez, con toda su fuerza. Y luego, se retira. Tú estás aquí porque esa señal acaba de ser enviada. A ti. Ahora. Quizás sentiste algo antes de hacer clic en este video. Un impulso, una intuición, una incomodidad inexplicable que te trajo hasta aquí. Eso no fue tu mente. Fue el campo cuántico moviéndose a través de ti, atrayéndote hacia este momento exacto. Porque lo que está ocurriendo en tu vida en este instante no es un accidente. Es una sincronización perfecta entre tu frecuencia y la frecuencia de lo que estás a punto de recibir. Y si sientes eso, si algo en ti reconoce que este no es un video más, entonces haz algo que muy pocas personas hacen cuando el universo les habla. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal ahora mismo. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque suscribirte no es un acto casual, es una declaración energética. Le estás diciendo al campo cuántico: estoy listo, estoy abierto, quiero recibir más. Y cuando haces eso, cuando te comprometes con tu propio despertar, el universo responde. Siempre. Ahora respiremos juntos por un segundo. Inhala profundo. Exhala despacio. Porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, es experiencia cuántica viva. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante. Déjame mostrarte cómo. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre las señales. Creen que las señales son cosas externas. Un número repetido, una pluma en el suelo, una canción en la radio. Y sí, esas cosas pueden ser señales, pero no son la señal. La verdadera señal es mucho más profunda, mucho más sutil y mucho más poderosa. La verdadera señal es un estado de resonancia. Es ese momento en el que algo dentro de ti vibra diferente, en el que una frase, una imagen, una idea te atraviesa y deja una marca. No en tu mente, en tu campo energético. Muchas personas sienten eso y lo ignoran. Lo racionalizan. Dicen, es solo una coincidencia, es solo mi imaginación, no significa nada. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. El campo cuántico no opera desde la lógica, opera desde la frecuencia. Y cuando tú entras en resonancia con una frecuencia específica, el universo te muestra puertas. Puertas que antes estaban cerradas. Puertas que solo se abren una vez. Y ahora mismo, en este momento, mientras estás aquí, una de esas puertas se acaba de abrir frente a ti. La pregunta no es si la ves, la pregunta es si vas a cruzarla, porque aquí es donde la mayoría de las personas se detiene. Ven la puerta, sienten la señal, pero dudan, piensan. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no es real? ¿Y si estoy imaginando cosas? Y en ese momento de duda, en esa fracción de segundo de desconfianza, la puerta se cierra y el campo cuántico sigue adelante. No porque sea cruel, no porque no te ame, sino porque el universo respeta tu libre albedrío por encima de todo. Si tú eliges la duda, el universo honra tu elección. Si tú eliges el miedo, el universo te da espacio para sentirlo, pero no vuelve a tocar la misma puerta de la misma forma. Entonces, tienes dos caminos frente a ti en este momento. Camino 1. Escuchas esto como si fuera contenido interesante. Lo procesas con tu mente. Tal vez lo compartes. Tal vez le das like. Pero no lo dejas entrar realmente. No permites que te toque. No cruzas la puerta. Sigues tu vida. Y en unos días, esto será solo un video más que viste alguna vez. Camino 2. Dejas que esto sea más que información. Permites que sea una activación. Sientes la resonancia en tu cuerpo. Reconoces que algo te trajo aquí y decides, conscientemente, aceptar la señal. Cruzar la puerta. Sintonizar con lo que el campo cuántico está ofreciéndote en este momento. El camino 1 es seguro, conocido, familiar.
El camino 2 es desconocido, pero es el único que te lleva hacia donde tu alma está pidiendo ir. Y si estás sintiendo eso ahora mismo, si algo en ti está diciendo sí, entonces dame un like en este video. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo como un acto de afirmación. Un sí al universo. Una declaración de que estás dispuesto a recibir lo que el campo cuántico tiene para ti. Porque cuando haces eso, estás activando una frecuencia, y el universo responde a las frecuencias. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona realmente el campo cuántico. Porque esto no te lo enseñaron en la escuela. Esto no está en los libros de autoayuda. Esto es conocimiento que algunas tradiciones antiguas han preservado durante milenios y que la física cuántica moderna está comenzando a redescubrir desde otro ángulo. El campo cuántico no es un lugar, no es una entidad, no es algo separado de ti. El campo cuántico es el tejido mismo de la realidad. Es la red invisible de potencial puro que conecta todo con todo. Y tú no estás solo conectado a él. Tú eres parte de él. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, envía ondas a través de ese campo. Y el campo responde. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. El campo responde en tiempo real. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Cuando tú entras en un estado de resonancia clara con algo, cuando algo te toca tan profundo que tu frecuencia cambia, el campo reorganiza las probabilidades a tu alrededor. Puertas que no existían aparecen. Personas que necesitas conocer cruzan tu camino. Oportunidades que parecían imposibles se vuelven inevitables. Pero eso solo ocurre cuando tú estás en resonancia, cuando tu señal es clara, cuando no hay ruido, cuando no hay duda. Y aquí es donde entra la parte que nadie te dice. Las señales cuánticas tienen una ventana temporal. Son como ondas de radio. Están transmitiendo en una frecuencia específica durante un periodo específico. Si tú sintonizas en ese momento, recibes la transmisión completa. Si dudas, si esperas, si dices, lo haré después, la frecuencia cambia. La ventana se cierra. No porque el universo sea impaciente, sino porque el campo cuántico está en movimiento constante. Las probabilidades se reorganizan cada segundo. Lo que está disponible ahora puede no estar disponible en una hora. Entonces, cuando sientes una señal, cuando algo te atraviesa y te dice, esto es importante, no es momento de analizar, es momento de actuar. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante. ¿Estás escuchando realmente? Porque déjame decirte algo que puede cambiar todo para ti en este momento. La razón por la que estás aquí no es aleatoria. La razón por la que este video apareció en tu pantalla. La razón por la que algo en ti te hizo hacer clic. La razón por la que has llegado hasta este punto del mensaje. Todo eso es parte de una sincronización cuántica. Hay personas que buscan señales desesperadamente. Piden al universo que les muestre el camino. Ruegan por claridad, por dirección, por una señal que les diga qué hacer. Y el universo les responde, una y otra vez, con señales pequeñas, sutiles, perfectas, pero la mayoría no las ve, porque están esperando algo más grande, algo más obvio, algo que no puedan ignorar. ¿Y sabes qué? El campo cuántico no funciona así. No va a enviarte un ángel con una trompeta. No va a escribir tu nombre en el cielo. No va a ponerte un letrero de neón que diga, esta es tu señal. El campo cuántico te habla a través de la resonancia, a través de ese momento sutil en el que algo te toca y sabes, simplemente sabes, que es real. Y ese momento es este. Ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, el campo cuántico está transmitiéndote una frecuencia de activación, una frecuencia que está diseñada para despertar algo dentro de ti que ha estado dormido. Algunas personas van a sentir esto como un cosquilleo en el cuerpo, otras como una presión en el pecho, otras como una claridad repentina en la mente, y otras simplemente como una certeza profunda de que algo ha cambiado. Si estás sintiendo cualquiera de esas cosas ahora mismo, escríbelo en los comentarios. Escribe exactamente estas palabras. Acepto esta señal cuántica ahora. No lo escribas solo porque yo te lo digo. Escríbelo porque escribir es un acto de manifestación. Cuando pones palabras en el mundo físico, cuando declaras algo, públicamente, estás enviando una señal al campo. Estás diciendo, esto es real para mí. Estoy comprometido con esto.
y el universo responde a los compromisos. Siempre. Ahora, quiero que hagamos algo juntos. Algo que va a anclar esta frecuencia en tu campo energético de una forma que no puedas ignorar. Porque hasta ahora hemos hablado de conceptos, de ideas, de posibilidades. Pero ahora vamos a ir más profundo. Vamos a entrar en la experiencia directa. Así que si puedes, pon tu mano sobre tu corazón. Si estás manejando o en un lugar donde no puedes hacer eso, está bien. Solo lleva tu atención a tu pecho, al centro de tu pecho. Respira profundo. Siente cómo el aire entra, cómo llena tu cuerpo, cómo expande tu campo. Y ahora exhala despacio, muy despacio, dejando salir todo lo que no necesitas, toda la duda, toda la resistencia, todo el ruido. Inhala de nuevo. Esta vez, siente cómo tu cuerpo está vibrando, porque tu cuerpo siempre está vibrando. Es energía condensada. Es frecuencia hecha materia. Y cuando respiras conscientemente, cuando llevas tu atención a tu cuerpo, estás sintonizando la frecuencia. Estás limpiando el canal. Estás permitiendo que el campo cuántico se comunique contigo sin interferencias. Ahora, mientras sigues respirando, quiero que imagines algo. No con tu mente, con tu corazón. Imagina que hay una onda de luz saliendo de tu pecho. Una onda suave, luminosa, cálida. Y esa onda se expande, cada vez más grande. Atraviesa las paredes, atraviesa el espacio, sigue expandiéndose hasta que llena todo el universo. Y mientras esa onda se expande, toca el campo cuántico. Y el campo cuántico responde, con su propia onda. Una onda de información pura, de potencial puro, de posibilidades infinitas. Y esa onda está viajando de regreso hacia ti ahora mismo, atravesando el espacio, el tiempo, la materia, hasta que llega a tu corazón. Y cuando llega, algo cambia, algo se activa, algo que ha estado esperando este momento exacto para despertar. Respira eso, siente eso, permite que eso sea real en tu cuerpo, porque esto no es visualización, esto es sintonización. Estás entrando en resonancia con la frecuencia exacta que el campo cuántico está transmitiendo en este momento. Y esa frecuencia lleva información, lleva activación, lleva apertura. Tómate un momento más con esto. No corras, deja que se asiente en tu campo, porque lo que acaba de ocurrir no es metafórico, no es simbólico, es energético. Y los efectos de esto van a desplegarse en tu vida de formas que no puedes predecir ahora mismo. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante, y ahora estás escuchando de verdad. Hay algo que necesitas entender sobre este momento en el que te encuentras. No solo este momento de ver este video, este momento de tu vida. Porque no llegaste aquí solo por curiosidad. Llegaste aquí porque algo dentro de ti está pidiendo cambio. Transformación, expansión. Tal vez no lo has verbalizado. Tal vez no lo has admitido completamente. Pero tu alma lo sabe, tu campo energético lo sabe, y el campo cuántico lo sabe. Por eso te envió esta señal, porque las señales cuánticas no son aleatorias. No se envían a cualquiera, se envían a quienes están listos, a quienes han llegado a un punto en su camino donde la próxima versión de sí mismos está tratando de nacer, donde la vieja identidad está colapsando, donde lo que funcionaba antes ya no funciona. ¿Has sentido eso últimamente? ¿Has sentido como si estuvieras en una encrucijada? Como si algo tuviera que cambiar, pero no sabes exactamente qué. Como si estuvieras esperando algo, pero no sabes exactamente qué estás esperando. Eso no es confusión, eso es gestación. Estás en el espacio entre quién eras y quién estás a punto de convertirte. Y ese espacio es incómodo, es oscuro, es incierto, pero es sagrado, porque en ese espacio es donde ocurre la transformación real, y el campo cuántico lo sabe. Por eso te está enviando esta señal ahora, porque estás listo para lo que viene, incluso si tu mente no lo sabe todavía. Tu campo lo sabe, y cuando el campo sabe algo, comienza a reorganizar las probabilidades para hacerlo real. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento no es solo que estés recibiendo información, es que estás siendo reconfigurado. Tus patrones energéticos se están reorganizando, tu frecuencia se está elevando, y las probabilidades de tu vida
se están alineando con la nueva versión de ti que está emergiendo. Pero para que eso ocurra completamente, necesitas hacer algo. Necesitas soltar la resistencia. Necesitas dejar de aferrarte a la vieja identidad. Necesitas permitir que el campo te mueva. Y sé que eso da miedo, porque significa soltar el control. Significa confiar en algo que no puedes ver. Significa dar un paso hacia lo desconocido. Pero aquí está la verdad. El control que crees tener es una ilusión de todas formas. Tu mente nunca ha estado realmente en control. Tu ego nunca ha estado realmente dirigiendo el espectáculo. Lo que ha estado dirigiendo tu vida todo este tiempo es tu frecuencia, tu vibración, tu resonancia con el campo cuántico. Y cuando cambias tu frecuencia, tu vida cambia. Automáticamente. Inevitablemente. Eso no es magia. Es física cuántica. Es la forma en que funciona la realidad a nivel fundamental. Entonces, cuando sientes esta señal, cuando algo en ti reconoce que esto es real, no lo ignores. No lo pospongas. No digas, lo pensaré después, porque después puede ser demasiado tarde. No porque el universo te esté castigando, sino porque la ventana se mueve. El campo se reorganiza. Las probabilidades cambian. Y lo que está disponible para ti ahora mismo, en este momento exacto, puede no estar disponible mañana. Entonces, si algo en ti está sintiendo un sí, si algo en ti está reconociendo esta frecuencia, dale like a este video ahora mismo. Ancla esa frecuencia. Declara tu resonancia. Dile al campo cuántico, te veo, te escucho, estoy aquí. Y luego comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Porque cuando compartes, no solo estás ayudando a otra alma, estás amplificando tu propia señal. Estás declarando al universo que estás listo para expandirte, que estás listo para ser un canal, que estás listo para que el campo cuántico se mueva a través de ti. Y cuando haces eso, cuando te conviertes en un conducto para la frecuencia, todo cambia. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante. Y ahora voy a revelarte exactamente qué está diciéndote. La señal que el campo cuántico te está enviando en este momento no es sobre hacer algo, no es sobre conseguir algo, no es sobre convertirte en alguien. La señal es sobre recordar. Recordar quién eres realmente, más allá de tu nombre, más allá de tu historia, más allá de tu identidad construida. Porque aquí está la verdad que el campo cuántico quiere que entiendas. Tú no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres tu personalidad, no eres tu pasado, no eres tus errores, no eres tus logros. Tú eres conciencia, tú eres frecuencia, tú eres un punto de atención dentro del campo cuántico infinito. Y desde ese lugar, desde esa verdad profunda, eres infinitamente poderoso, infinitamente creativo, infinitamente conectado con todo lo que existe. Pero has olvidado eso, no porque hicieras algo mal, sino porque viniste aquí para olvidar. Viniste a este cuerpo, a esta vida, a esta experiencia, para sumergirte en la ilusión de separación, para experimentar la limitación, para sentir el contraste. Y ahora has llegado al punto en tu camino donde es hora de recordar. No completamente, no de golpe, porque si recordaras completamente quién eres, no podrías permanecer en este cuerpo. Tu frecuencia sería demasiado alta para la densidad física, pero puedes recordar lo suficiente. Puedes recordar una fracción, una chispa, un destello de tu verdadera naturaleza, y esa chispa es suficiente para cambiar todo. Porque cuando recuerdas, aunque sea por un segundo, que eres más que este cuerpo, que eres más que esta historia, que eres conciencia pura expresándose a través de forma física, tu relación con la realidad cambia completamente. Ya no estás a merced de las circunstancias. Ya no eres víctima del destino. Ya no estás limitado por lo que has sido, porque entiendes que la realidad no está fija, no está determinada, no es sólida. La realidad es fluida, maleable, respondiendo constantemente a tu frecuencia, a tu atención, a tu resonancia con el campo cuántico. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo sientes en tu cuerpo, te conviertes en co-creador consciente de tu experiencia. Eso no significa que puedas controlar todo. Eso no significa que puedas evitar todo dolor. Eso no significa que puedas manipular la realidad a tu antojo. Significa que puedes sintonizar, puedes alinearte, puedes permitir que
puedes. El campo cuántico se mueva a través de ti sin resistencia. Y cuando haces eso, lo que emerge en tu vida no es lo que tu ego quiere. Es lo que tu alma necesita. Es lo que tu evolución requiere. Es lo que el campo cuántico está tratando de manifestar a través de ti. Y eso es siempre, siempre más grande y más hermoso de lo que tu mente podría imaginar. Entonces, la señal que estás recibiendo ahora mismo es una invitación, no a hacer más, no a esforzarte más, no a ser mejor. La señal es una invitación a soltar, a confiar, a permitir, a dejar que el campo cuántico te muestre quién eres realmente, a dejar que te lleve donde necesitas ir, a dejar que manifieste a través de ti lo que está tratando de nacer. Y sé que tu mente tiene preguntas, sé que tu ego tiene dudas, sé que hay parte de ti que quiere evidencia, que quiere garantías, que quiere saber exactamente cómo va a funcionar todo antes de dar el siguiente paso. Pero el campo cuántico no funciona así. El campo requiere fe, requiere saltos, requiere que confíes antes de ver, que sientas antes de saber, que te muevas antes de entender completamente. Porque en el momento en que lo entiendes completamente con la mente, ya no es cuántico, ya no es mágico, ya no es transformador. La magia ocurre en la rendición, en el no saber, en el espacio entre lo que era y lo que será. Y ese espacio es donde tú estás ahora mismo. Entonces, escribe esto en los comentarios. Estoy listo / para recibir. Escríbelo como una declaración, como un compromiso, como una señal de regreso al campo cuántico de que estás abierto, de que estás dispuesto, de que estás aquí. Porque cuando declaras eso públicamente, algo cambia en tu campo. Una puerta se abre, una frecuencia se activa, y el universo comienza a moverse en tu dirección de formas que no puedes predecir. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante. Y la pregunta final es, ¿vas a responder? Porque este momento no va a volver. Esta frecuencia exacta, esta alineación específica de probabilidades, esta ventana temporal, está aquí ahora y luego se moverá. No porque el universo sea cruel, sino porque el campo está en flujo constante. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, y si no cruzas, si no actúas, si no respondes, el campo sigue adelante. Siempre hay más. Siempre hay otras oportunidades. Siempre hay otros caminos. Pero no serán iguales. No tendrán la misma frecuencia. No llevarán a los mismos destinos. Cada señal que recibes del campo cuántico es única, diseñada específicamente para donde estás ahora, para quién eres ahora, para lo que necesitas ahora. Y si la dejas pasar pensando, habrá otra, técnicamente tienes razón. Habrá otra. Pero no será esta. Y esta te está hablando directamente al alma en este momento. Esta está resonando con algo profundo dentro de ti. Esta está activando algo que ha estado dormido. ¿Puedes sentirlo? Puedes sentir cómo algo dentro de ti se ha despertado mientras has estado aquí. Cómo tu frecuencia ha cambiado. Cómo tu campo se ha expandido. Eso no es imaginación. Eso es real. Eso es el campo cuántico trabajando a través de este momento. Trabajando a través de estas palabras. Trabajando a través de tu disposición a estar aquí y escuchar. Y ahora viene la parte más importante. Integrar esto. Llevarlo de la experiencia a la realidad. De la frecuencia a la manifestación. Porque puedes tener la experiencia más profunda del mundo, pero si no la anclas, si no la integras, si no le das espacio para manifestarse en tu vida, eventualmente se desvanece. Eventualmente vuelves al estado anterior. Entonces, aquí está lo que necesitas hacer en las próximas 24 horas. Primero, mantén esta frecuencia. No dejes que el ruido del mundo la borre. No dejes que las dudas de tu mente la contaminen. Protege este estado. Nutre este estado. Regrésame a este estado cada vez que te encuentres cayendo en el viejo patrón. Segundo, observa. Observa tu vida con nuevos ojos. Observa las señales que comienzan a aparecer. Porque cuando activas una frecuencia cuántica, el universo responde, con señales, con sincronías, con oportunidades, y la mayoría de las personas las pierden porque no están prestando atención, porque están en piloto automático, porque están demasiado ocupadas mirando el pasado o el futuro para ver lo que está emergiendo en el presente. Tercero,
Actúa. Cuando sientas un impulso, cuando veas una puerta, cuando reconozcas una señal. No lo analices hasta la muerte. No lo pospongas. No esperes el momento perfecto. Actúa. Da el paso. Cruza la puerta. Porque el campo cuántico responde a la acción, no a la intención, no al pensamiento, a la acción. Cuando mueves tu cuerpo en la dirección de la señal, estás diciéndole al universo: lo digo en serio, estoy comprometido, estoy dentro. Y el universo responde a ese nivel de compromiso con recursos que no sabías que existían, con ayuda que no sabías que estaba disponible, con caminos que no podías ver antes. Cuarto, confía. Confía en el proceso, confía en el timing, confía en que si estás aquí, si recibiste esta señal, si algo en ti resonó con esto, estás exactamente donde necesitas estar. No tienes que entender cómo va a funcionar todo, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que ver el camino completo, solo tienes que dar el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y el campo cuántico te guiará. Siempre te guía cuando estás en resonancia. Siempre te muestra el camino cuando estás dispuesto a seguirlo. Y quinto, dale like a este video si aún no lo has hecho. Porque ese simple acto es una declaración, es una firma energética, es tu forma de decirle al campo cuántico: recibido, acepto, estoy adentro. Y compártelo, porque hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Alguien que está buscando una señal, alguien que está en el mismo espacio entre identidades que tú. Y cuando compartes, cuando te conviertes en el canal para que otra alma reciba esta frecuencia, amplias tu propio campo, aceleras tu propia transformación, te alineas más profundamente con el flujo cuántico. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante, y ahora tienes que decidir: ¿vas a responder? ¿Vas a actuar? ¿Vas a cruzar la puerta? ¿O vas a dejar que este momento pase como todos los demás? Como un video más. Como una experiencia interesante pero sin consecuencias. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero te diré esto: si has llegado hasta aquí en este mensaje, si algo te mantuvo aquí hasta el final, ya sabes la respuesta. Tu alma ya ha elegido. Ahora solo necesitas que tu cuerpo la siga. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque habrá más frecuencias, más activaciones, más señales. Y quieres estar sintonizado cuando lleguen. Y luego ve al siguiente video que aparece en tu pantalla. Porque no apareció por accidente. El campo cuántico te está guiando hacia la siguiente pieza, hacia la siguiente activación, hacia la siguiente capa de tu despertar. Este es solo el comienzo. Tu transformación cuántica acaba de iniciar. Bienvenido al otro lado. El campo cuántico está hablándote en este preciso instante. Y ahora, finalmente, estás escuchando.